Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. En el episodio de hoy te voy a hablar de la divulgación de investigación en proyectos o incluso proyectos o convocatorias de proyectos que son específicas para realizar divulgación de resultados. Voy a hablar de todas estas convocatorias desde mi punto de vista y desde mi práctica, desde la situación que se da tanto en España como en Europa. Obviamente se puede dar en muchos otros países, pero yo contaré mi experiencia más directa. Bueno, pues vamos a por ello. Voy a comenzar por convocatorias de proyectos europeos. En muchas convocatorias de proyectos europeos, aparte de la investigación que se pide realizar en determinadas condiciones, siempre dan bastante importancia a un paquete de trabajo de divulgación de resultados de investigación. Y es prácticamente obligatorio el incluir un plan bastante razonado y detallado sobre cómo se va a realizar esa divulgación de resultados. Pueden haber muchas maneras de hacerlo, pero a veces se suele asignar a una consultora, a veces a la propia universidad que solicita el proyecto. Y bueno, recuerdo que hace poco en este podcast hicimos un episodio sobre consultoras, lo podéis escuchar si os interesa, para ver las posibilidades en que os pueda ayudar una consultora a gestionar la divulgación de un proyecto. Pero también puede ser vuestra propia universidad que tenga un gabinete de comunicación para que también ellos se ocupen pues, de realizar esa parte de divulgación de resultados. Y a veces también puede ser el propio grupo de investigación quien divulgue pues toda esa investigación. Entonces tendremos ahí pues esas tres patas: una consultora, la propia universidad o centro de investigación y los propios investigadores. Luego, además, a la hora de explicar cómo se va a realizar esta difusión, es muy importante realizar un plan lo más realista posible, donde se explica en detalle cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, se puede decir, bien, el grupo de investigación se dedicará a trabajar las redes sociales para, con cierta frecuencia, y ahí se ponen números, una vez al mes, una vez a la semana, 5 veces a la semana, etcétera, todo depende. Se mostrará cómo se está trabajando en el proyecto, se informará sobre las últimas publicaciones, etcétera, etcétera. Se puede hacer de muchísimas maneras. Aquí también hay que tener cuidado porque uno no se puede ir a los extremos. No puede decir que va a trabajar con una frecuencia muy alta, porque entonces ahí tenemos escasos resultados que reportar, o que la frecuencia va a ser muy baja y que encima se está pidiendo dinero para ello. Pero bueno, no me quiero meter en esa parte en detalle hoy. Esto sería en cualquier caso en cuanto a proyectos europeos, donde, como os digo, suele haber un paquete exclusivo para la divulgación de resultados. Luego, en España hay una convocatoria de la FECIT, que suele ser anual, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, y que ahora mismo está abierta para aplicar a proyectos pues, de este tipo. Y aquí se pueden hacer pues, muchísimas cosas. Si queréis tener una idea lo más elaborada posible del tipo de proyectos que se financian, os recomiendo ir a la página de la Agencia Estatal de Investigación, ponéis FECIT
FECYT, y veis los resultados de convocatorias anteriores. Y ahí os podéis hacer pues una idea bastante clara. Aquí comentar que las ideas de divulgación que se financian suelen ser cosas pues bastante específicas. Por ejemplo, os comento una que vi la semana pasada. En un instituto de educación secundaria habían obtenido financiación para pintar diversos murales con investigadores de gran relevancia en España para que los alumnos, al verlos, al observarlos, se pregunten que quiénes son, qué investigación han desarrollado y que tengan una mayor, realización de qué investigaciones se están desarrollando en ese país. Ese podría ser un ejemplo concreto. Otros proyectos de divulgación, pues lo que hacen es crear una serie de instalaciones para poder divulgar esa investigación. Otros pueden ser más creativos e incluso realizar obras de arte o utilizar diversos medios para divulgar esa investigación. En fin, no me quiero meter en todas las posibilidades, pero hay muchísimas. Por tanto, os recomiendo que hagáis un chequeo del FECYT de convocatorias anteriores. Y me gustaría comentar un poco por encima los diferentes tipos de difusión, sin irme a casos concretos, los diferentes tipos de difusión de la investigación que he observado. Bueno, en primer lugar tenemos difusión de resultados de un tema específico, ¿de acuerdo? Entonces puede ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una línea de investigación en bioinformática, propondríamos que vamos a divulgar todo lo que se realiza en el mundo en bioinformática o nuestra línea de investigación en bioinformática, y tendríamos una línea de divulgación o difusión bastante definida. Incluso yo en este podcast, algunas temporadas, por ejemplo, en el mes de junio, lo dediqué casi exclusivamente a la divulgación de resultados en esa línea. Entonces, esa sería una posibilidad. La ventaja que tiene es que hay un público un poco nicho que le puede interesar esa línea de investigación, y si pueden conectar contigo porque encuentran dónde divulgas y cómo divulgas, pues es posible que tengas un público bastante fiel. Lo malo es que el público nicho suele tener un tamaño relativamente pequeño y ese puede ser a veces un inconveniente, pero bueno, eso no quita para que lo hagas. Otro segundo tipo de divulgación de resultados es cuando hablas de divulgar una parte específica de resultados de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto que conozco es sobre física de partículas y están obteniendo, es una colaboración entre muchísimos grupos de investigación de todo el mundo, están obteniendo resultados de, por simplificar mucho la cosa, de cómo se detectan ciertas partículas elementales. Y ellos, dentro de todo el proyecto, están centrados en una parte súper específica de un determinado tipo de partículas. Pues ellos se dedican únicamente a esa parte tan específica del proyecto y no se lían en... no se lían porque supone muchísimo trabajo en hablar de todos los resultados generales pues, de ese proyecto. Entonces sería parte específica de un área muy específica técnica de una área de investigación. Otra posibilidad a la hora de divulgar es olvidarse o no centrarse tanto en un área específica, química, geología, etcétera, pero centrarse en un nivel de comprensión determinado. Por ejemplo, imagínate que queremos crear, que de hecho lo hay, una serie de libros de divulgación científica para niños de 6 años. Hay ciertas colecciones, entonces aquí el objetivo sería crear un material científico o investigador para que niños y niñas de 6 años puedan leer esos libros y despertar en ellos pues, el interés por la divulgación científica y de la ciencia general. También puede haber otro colectivo muy determinado para realizar esa divulgación. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchísimo tiempo había una serie de libros de divulgación informática y era una colección que se llamaba Informática para Torpes, con el ilustrador español Forges. No me acuerdo la editorial, no sé si era Anaya o algo así. Es una colección de hace unos 30 años y el objetivo era pues divulgar el uso de la informática para personas
muy mayores que tuvieran apenas nulos conocimientos o gente que, bueno, que no fuera tan mayor pero que quisiera aprender cosas. Y aquí pues sería otra manera pues de abordar un poco la divulgación. Y una última división sería por herramienta de difusión o de divulgación. Por ejemplo, podemos tener, si queremos divulgar a través de vídeo, pues ya conocéis todo a día de hoy, todos los canales que podéis encontrar en YouTube a la hora de encontrar este tipo de contenido, o si el formato es audio, pues podéis ir al podcast, o si el formato es texto, aquí ya tenéis muchas más posibilidades, podéis ir a los blogs, a los artículos intermedios de divulgación científica, etcétera, etcétera. Por tanto, a la hora de realizar difusión o divulgación, os tendréis que centrar en alguno o alguno de estos puntos que hemos comentado. Es decir, centrarnos en un tema muy específico o centrarnos en divulgar la parte de resultados de un proyecto o centrarnos en un nivel de comprensión determinado o en un colectivo determinado o centrarnos en unas herramientas específicas para la hora de realizar pues esta divulgación. Luego, independientemente de todo eso, a la hora de llevar a la práctica toda la divulgación, podemos tener en cuenta una serie de cosas que yo creo que son bastante relevantes. Una de ellas es, ya digo, independientemente de todo lo comentado anteriormente, es que si realizas divulgación y utilizas para ello las redes sociales, el feedback es inmediato, es decir, puedes probar diversas cosas y ver si funcionan o no, y a partir de ahí ir iterando para cada vez mejorar, perdón por la redundancia, y de esa manera ir viendo si el mensaje que quieres transmitir llega claro, impacta a la gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bien, pues una misma idea puedes intentar formularla con diversos tipos de posts en diversas redes sociales, LinkedIn, Twitter, etcétera. Puedes hacer un día un experimento, una semana, o puedes cogerte diversas semanas, no muchas, una misma idea, intentar formularla de diferentes maneras, intentar presentar en la escritura de manera más corta, de manera más larga, con o sin imágenes, etcétera, etcétera, para ver en qué condiciones esto va teniendo mayor alcance. La gente que empieza a utilizar las redes sociales y que no las ha utilizado nunca y que le gusta experimentar, se suelen dar cuenta de esto de manera intuitiva. Y esto está muy bien porque te va dando una idea de qué cosas van funcionando mejor y qué cosas van funcionando peor, al ir viendo tú cómo se va involucrando la gente pues en todo este material que vas generando. Entonces las redes sociales está muy bien porque puedes ir iterando y a través de muy pequeños cambios vas viendo lo que funciona y lo que no funciona. Por otra parte, en el otro extremo, tendremos la divulgación a través de artículos. Y aquí, claro, aquí es más complicado porque el proceso de escritura tarda más tiempo, el proceso de envío a una revista de divulgación, su aceptación, su publicación, lleva muchísimo más tiempo. Obviamente es un canal que no hay que descartar, pero luego tampoco podemos saber a ciencia cierta cómo está impactando. No tenemos un retweet de esos artículos instantáneo, ¿no? Podemos tener a lo mejor ciertas métricas que nos pueda dar la editorial, pero no es lo común. Entonces, aquí la sugerencia sería trabajar tanto las formas más inmediatas de obtener feedback de la divulgación, como puedan ser las redes sociales, y también las fuentes tradicionales, que están basadas más en la escritura, donde tendríamos pues todas estas revistas de divulgación e incluso también libros, quien tenga mayor interés, mayor tiempo, etcétera. Yo recomiendo mucho intentar probar todas estas técnicas sin dedicarle una gran cantidad de tiempo, pero probarlas todas. ¿Por qué? Porque luego, cuando vayas a aplicar a un proyecto, como comentamos al principio de este episodio, y tengas que escribir la parte de divulgación, el plan de divulgación te va a salir prácticamente solo. Y se va a notar que ha salido de ti y lo van a notar los revisores. Porque otra gente que no tiene experiencia en esta parte de divulgación, cuando llegan aquí y tienen que escribir esta parte del proyecto, se sienten totalmente perdidos y lo que suelen hacer es un copia-pega de cualquier otro proyecto, un texto estándar, y eso se nota, el evaluador lo nota muchísimo. Y eso no es lo mismo a que llegue alguien y te diga, mira,
Yo tengo este usuario en las redes sociales, tengo esta cierta divulgación, tengo estos artículos de divulgación, tengo un canal de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, claro, va a tener mayor credibilidad. No estoy diciendo con esto que haya que tener necesariamente un canal de YouTube con 1 millón de seguidores para que te puedan dar un proyecto, para nada, pero el tener un poco de experiencia y práctica en todos estos aspectos nos puede ayudar muchísimo a incrementar las posibilidades de éxito a la hora de, pues, aplicar este tipo de convocatorias, ya sean las específicas o donde la divulgación es una parte del proyecto, como un proyecto europeo, o ya sean convocatorias realmente específicas como la del FECIT, que lo que favorece es, pues, la divulgación y el estudio de técnicas de divulgación de la investigación. Bueno, espero que te haya sido interesante este episodio de hoy y bueno, comentarte que también ofrezco servicios de asistencia a la hora de escribir todas estas partes en los proyectos y tenerlas en cuenta. Por tanto, si te interesa que te ayude en alguna propuesta, puedes contactarme directamente, lo puedes ver en las notas del programa, cómo contactarme y nada más. Espero que tengas un maravilloso día y hasta luego.